tener a través de Sashi, que estuvo con nosotros en esta primera parte, y saludo a mi compañera de fórmula. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gerardo. Qué gusto volver a tenerte aquí como compañera haciendo esta conversación, este conversatorio hasta España con Mariana Escribano. Ella es doctora en Bellas Artes de la Facultad Jordi de la Universidad de Barcelona, además que ha realizado pues pintura. Ella pinta y independientemente de su afición al arte, que es bastante amplio, ella ha venido desarrollando una experiencia de transmitir un mensaje a través de pues una experiencia, yo diría, paranormal, que está completamente documentada. Ella nos ha contado que a pesar de que es una escéptica, sí, cuando se da el contacto y cuando se da la transmisión es tan contundente, entonces, es tan perfecto, es tan exacto, es tan coherente, que ella distingue muy bien cuando es la mente de una persona, que en este caso es la de nosotros, la de ella misma, y cuando está en una conexión plena, en una unidad total con esta entidad. Qué maravilla. Y bueno, hemos tenido varias conversaciones. La vez anterior hablamos, Mariana, muy buenas tardes, casi allá que serán las 7, 6 de la tarde. ¿Qué hora es allá? Ahora son las 5:30 y 36 minutos. ¿Y qué tal el calorcito? Casi están a 40 grados, ¿no? Bueno, casi 40 grados no, pero es que yo en mi casa me da el sol todo el día y al dar el sol en la fachada, pues hace muchísimo calor. Wow. Pero la temperatura ambiente no es menos de 40 grados, pero está haciendo mucho calor estos días. Sí. Nos ha contado Mariana sobre Cristo. Son muy borrosos a vosotros, no sé si sale así en la pantalla, pero sale muy borroso. Sí, no te preocupes, a nosotros te vemos muy bien. Nos toma otra cámara y a ti también otra, así que no te preocupes, se ve todo muy bien. Dime. La vez pasada hablamos sobre el origen de nuestras enfermedades, lo que promueve los desequilibrios en diferentes capas. Qué curioso, todos estos días en diferentes programas se ha abordado trabajar sobre lo mismo, el origen de los desequilibrios que al final se van a somatizar, se van a manifestar en el cuerpo. Y Mariana nos decía algo bien interesante en relación de cómo podemos tener perturbaciones por entidades cósmicas. Hablábamos incluso de chips, hablábamos de abducciones, hablábamos de una transferencia de códigos que de alguna manera van a ser manifestados, y pues son temas interesantísimos. Muy interesantes en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Sí. Que estamos atravesando. Y ahora que estamos más inmersos en la tecnología, que recibimos más información y que está más abierta, y ahora que se han abierto muchos expedientes X famosos, en donde pues ya los secretarios de defensa, el de Canadá, imagínate un ex secretario de Defensa de Canadá, ser el encargado de la seguridad de un país, todo lo que no ha de saber. Y él se ha encargado en los últimos 5 años de participar en los congresos, decir, señores, es inminente, el contacto está ahí, nada más estamos de alguna manera viendo de qué manera esto se vuelve pues más evidente con el efecto que puede traer tanto a la humanidad, a las comunidades que todavía tienen este pensamiento muy religioso, como en la parte de lo que es el famoso yo puedo más, ¿no? Sí. En el momento que entra una entidad cósmica, y automáticamente nosotros pasamos a planos de interacción. En dado caso, se puede presumir en servilismo en caso de una invasión. Hemos visto películas en esta década de cómo nos invaden, nos destruyen, nos hacen lo que sea. Pero ante eso estamos, Mariana. Así que bueno, ahí nos quedamos. ¿Cómo entramos de nuevo en el tema? Bien, esto que ya has comentado es lo que el otro día, pues de alguna manera fue un enunciado, ¿no?, de las posibles causas de la enfermedad. Sí. Entonces, como me habéis ofrecido la posibilidad de elaborar un pequeño discurso, yo he querido ordenarlo. Venga, yo es que soy ordenada, porque si no, si se pasa de un tema a otro puede crear un poco de dispersión y el que está oyendo a lo mejor pierde el hilo y no se entera. Entonces yo había pensado de que en estos 4 días que tenemos tratar un tema cada día. Venga. Y ya tocará el tema extraterrestre, que lo ampliaremos porque veo que interesa mucho, y yo
por lo que sea, tengo muchísima información de primera mano. Bueno, yo retomando lo que hablé el otro día, vuelvo a repetir, aunque sea muy rápidamente, que la enfermedad está en el alma. La enfermedad nos avisa de que algo no hacemos bien en nuestro aprendizaje. Sí. En realidad, esto es algo que solo puede entender una persona que crea de alguna manera en la trascendencia de esta vida a otra vida, por supuesto, porque si no, no se podría hablar de aprendizaje o de karma. En este caso, esta enfermedad, que a veces se desencadena, decíamos el otro día, tiene una causa que la origina, y es que realmente nuestra alma nos avisa de que algo no hacemos bien. Entonces, enunciamos que habían como 4 o 5 aspectos importantes a tener en cuenta para buscar la causa, encontrar el conflicto que genera en este momento y procesar un cambio y poder sanar y poder enmendar nuestro aprendizaje, que de eso se trata el tema. Uno de los temas más importantes es las situaciones que vienen de otra vida, traumas, conflictos, problemas, sufrimientos, lo que hayamos podido vivir en otra vida que ha generado que en esta vida retomemos de nuevo esta experiencia, porque algo quedó ahí atrapado, algo quedó sin resolver y el alma nos avisa de que ahora es el momento y es cuando aparece la enfermedad. Mariana, ¿y cómo saber cuándo es una enfermedad de otra vida, de vidas pasadas o alguna enfermedad que se adquirió en la presente? ¿Cómo sabemos? Muy buena pregunta. No sé tu nombre, si me das. Eugenia. Hola, Eugenia. Melgar. Encantada de conocerte. Igualmente, un placer. Mira, se puede trabajar de muchas maneras. Hay que buscar la causa siempre. El alma nos va a llevar a esa causa. Yo trabajo con diferentes disciplinas. Generalmente trabajo con terapia regresiva y también trabajo con hipnosis clínica, no conductista. Hay que trabajar con un estado alterado de conciencia para que el paciente pueda estar en un nivel de conciencia alterado, claro, para poder acceder al subconsciente, a esa parte que está olvidada o que no recuerdas, y ahí vamos a entrar con la terapia propiamente aplicada para saber la causa. Entonces, cuando buscamos la causa, puede suceder que aparezca en una edad del periodo fetal, que muchas veces sucede en el periodo fetal, no se da importancia, pero es muy importante, los 9 meses de gestación, el nacimiento y el parto. También hay momentos muy traumáticos y muy conflictivos que generan una enfermedad, pero puede ser que de repente el paciente salte a una vida pasada y empiece a revivir, porque la terapia regresiva es revivir la experiencia, no es recordar, revives la experiencia con el dolor, con el sufrimiento, con el llanto, incluso llegan a sentir dolor si están atados con una cadena, etcétera, etcétera. Entonces, el momento en que el paciente está explicando o está describiendo lo que sucede, pues a lo mejor es otra vida, no sabemos. Por esto, la terapia regresiva es muy interesante de realizar, porque no te lleva a un momento determinado, sino te lleva donde tu alma es necesario que vaya para descubrir la causa. Esta, no sé si responde a esto tu pregunta. Sí, claro que sí. Porque es imprescindible ir a buscar la causa, claro, traer aquí la experiencia para que el paciente vea realmente qué nexo hay entre esa vida pasada y esta, porque eso es lo que hablaremos hoy. Sí. Oye, Mariana, entonces se podría decir que tú en tu terapia lo que haces es poner al paciente enfrente por medio de la terapia regresiva de hipnosis, poner al paciente enfrente de esa vivencia, con la emoción y sentimiento otra vez, ¿no? Enfrentarse de nuevo. Evidentemente, si se trata de terapia, de buscar la causa, hay que hacerlo con una terapia apropiada. Como catarsis, yo soy hipnóloga hace muchos años y me formé con la hipnosis clínica convencional, que no uso porque es muy conductista. Entonces después me formé con hipnosis ericksoniana, que me gusta mucho más, no es tan conductista, y la terapia regresiva. Entonces depende de qué técnica, en función del paciente y la situación. Claro. Me he encontrado en situaciones bastante difíciles, que sobre todo se presentan con las abducciones extraterrestres, porque hay muchas entidades que lo que hacen es
camuflar de alguna manera para que no puedas entrar por ningún medio a acceder a ese momento de la adopción. Y es muy difícil a veces entrar. Ellos lo hacen muy bien, van cerrando con puertas. Entonces he tenido que utilizar la técnica de la hipnosis en un tercer grado para poder acceder, siempre con un permiso del paciente. Claro, el paciente siempre está consciente. Pero Mariana, entonces aquí lo que plantea algo como fundamental es el diagnóstico, porque necesitas como terapeuta o todos los que nos dedicamos a la terapia, identificar muy bien de dónde viene la causa de la perturbación. Exactamente, eso es lo más importante, buscar la causa. Después podemos ya ver el conflicto que genera esta causa en la vida presente, y ahí viene el trabajo de la terapia en sí misma y el proceso de cambio, que ya son otros procesos. Pero lo importante es buscar la causa, y no se encuentra generalmente a la primera, es decir, es un trabajo exhaustivo de trabajo con el paciente, en que tienes que ir trabajando, y a veces estás trabajando 2 horas y no ha aparecido nada, y hay que tener tranquilidad porque salen cosas periféricas. Ten en cuenta, que tú lo sabrás si eres terapeuta, de que nuestro inconsciente nos bloquea los hechos sufridos en otra vida o en la infancia. Yo he tenido muchísimos casos, porque me he especializado mucho en el tema de los abusos de menores, porque por lo que sea me han caído estos casos, y muchos niños y niñas abusadas en la infancia, y que lo tienen totalmente olvidado. Porque es tan grande el sufrimiento. Incluso he tenido casos que se ha visto claramente que la niña, al ser abusada, ha salido del cuerpo y ve la escena, la ve desde arriba, y te la está explicando, porque es tanto el sufrimiento que ha salido del cuerpo para no sufrir. Entonces, en estos casos, pues claro, es muy importante hacer una buena terapia para poder ayudar al paciente, ¿no? En estos casos. Gracias. Si quieres, continúa con tu exposición, si no nos chutamos los minutos y te vamos. Porque yo también me enrollo. Qué interesante. Quiero resaltar una cosa que es importante, que el alma, solo tenemos un alma, pero hay muchas vidas. Es decir, existe el alma en todas las experiencias de vidas que vamos reencarnando, pero como la conciencia está ahí, está presente, es como si fueran diferentes almas, ¿no? Es nuestra alma, pero con muchísimas vidas. Y cuando venimos y reencarnamos en una vida presente, todas las demás experiencias son simultáneas. No existe una vida pasada ni otra futura. Todo está aquí ahora. Lo que sucede es que nosotros este concepto de espacio-tiempo no lo podemos entender. Ya la física está intentando acercarse con muchísimas posibilidades, pero no existe el tiempo. Entonces, todo es simultáneo. ¿Qué quiere decir? Que lo que podamos arreglar en esta vida con la terapia que yo aplico, la terapia holográfica que explicaré el último día, podríamos resolver prácticamente todas las vidas de vez, con un solo conflicto que se genera en una vida, pero que se repite en muchas. Lo podríamos resolver aquí y ahora. Eso es muy importante. Es muy difícil de entender, porque hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible si esto es un...? Lo recuerdo, pues yo iba vestida de otra manera, era otra época, era en otro país, era en otro lugar. Bueno, pero lo estás viviendo aquí y ahora, todo conjuntamente. Claro. Bien. Cuando esto sucede, que el paciente viene con una situación en que tiene un problema físico o emocional, o incluso a veces sucede que viene con una situación que es de una fobia, también puede ser una fobia. De decir, hace poco tuve un caso muy interesante de una joven que no podía entrar en el coche. Bueno, si da tiempo os explicaré este caso porque es muy, muy ilustrativo. El caso es que hay que ir a buscar la causa. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces este trauma o conflicto que procede de otra vida, la energía ha quedado ahí atrapada, y como la energía debe fluir y ha quedado atrapada, pues queda esto impreso en nuestra memoria, y nuestra alma lo recoge, y cuando volvemos a reencarnar atraemos con nosotros todas estas experiencias de otras vidas. Pero además, lo importante y también tema para investigar, porque yo soy una investigadora nata, no doy nada por válido, yo no lo sé, estas son mis investigaciones que me gustaría pues debatirlas y confrontarlas con otros investigadores, ¿no?
Yo hablo de lo que yo hago en mi experiencia. Yo me he dado cuenta que también sucede que en muchas ocasiones estos pacientes traen en su memoria la herencia genética de sus padres. Y ahí hay un cúmulo de situaciones vividas por los padres que caen en ellos. Por ejemplo, yo me he encontrado con muchos casos de cáncer en que es por línea genética de padre o madre, y esta persona no la ha traído de una vida pasada, esta enfermedad, con lo cual genéticamente lo ha heredado. Pero yo siempre me he preguntado de cómo es posible que lo herede y tenga un cáncer, otro hermano no, y este sí. ¿Por qué sucede esto? Tendrían que ser o todos o ninguno. Y me he dado cuenta que es debido a algo muy importante. Y es lo que ahora quisiera explicar. A veces, una enfermedad del padre o de la madre la heredamos genéticamente nosotros al nacer. Pero nosotros no somos culpables o no llevamos en nuestro bagaje, en nuestra alma, la experiencia de vida de nuestros padres. Si ellos tienen un aprendizaje pendiente, es de ellos, no es mío. Sin embargo, como yo heredo genéticamente esta situación que me puede provocar un Alzheimer, un cáncer o cualquier otro problema, bien, pues nosotros elegimos a estos padres al nacer. Elegimos a estos padres porque venimos a aprender y venimos a hacer una serie de cosas que nos sucede, que si no elegimos los padres adecuados para pasar por este aprendizaje, pues no lo hacemos. Ese es uno de los temas que yo he visto. Entonces, Mariana, aquí quisiera hacer un comentario. Por lo tanto, se revisa que es fundamental la relación que tenemos con nuestro sistema de familia. Es un árbol que, así como hacemos una transferencia de información de ADN, también hacemos una transferencia de lo que es el fenotipo, y ahí estamos hablando del carácter y estamos hablando de las tipologías en términos de los comportamientos, la cultura, las creencias, pero todavía va mucho más allá, sino también factores que son de energía y factores que son códigos electromagnéticos. Entonces, esta nueva posición debe de darnos pues un modelo mucho más complejo de lo que se estudia en las universidades, ¿no? Para mí esto es un tema muy interesante. Yo incluso he escrito varios artículos porque he tenido experiencias y es de lo que os voy a hablar hoy. Evidentemente que sería interesante investigar más sobre este tema. Sí. Por lo que sea, todos los que nos dedicamos a la terapia en estos parámetros, estamos cada uno en nuestro mundo, no nos comunicamos demasiado, no hay un lugar donde poder hacer una investigación como se hace en la medicina alopática. Ojalá algún día se consiga algo que podamos encontrar un diálogo de este tipo. Sí. Bien, pues yo voy a explicarte un poco mi experiencia. El linaje familiar, hablo de mi experiencia, el linaje familiar por parte de padre y madre, de alguna manera, al parecer, nosotros lo adoptamos al nacer y lo elegimos por algo que queremos nosotros resolver. A veces nosotros venimos a limpiar un linaje de una familia. Entonces no entendemos por qué me ha tocado a mí esto. Y es por constelaciones familiares. Yo no soy experta, muy poquito, pero se trabaja mucho el tema de los linajes. Es decir, que por ahí me he dado cuenta de que a lo mejor a ti te ha tocado limpiar el linaje y no protestes porque si no lo haces bien vendrás otra vez, porque tú lo has elegido. Entonces, esto es algo que a mí me llamó mucho la atención con un caso que tuve de una paciente. Explico el caso porque va a ilustrar mejor que lo que pueda explicar. Una alumna, recuerdo que tenía un problema bastante grave y me dijo que no iba a venir más a clase, que iba a perder el curso. Entonces yo me quise indagar por qué y me explicó que estaba muy mal, que le iban a operar porque tenía una hidrocefalia. Te hablo de hace muchos años, que entonces una hidrocefalia era bastante arriesgado, una operación. Delicado, sí. Y que no podía seguir los estudios. Bueno, yo me interesé por su caso y le dije, ¿estás segura de que es bueno operarte? O es que no tengo otra solución. Si tuviera otra opción, digo, si quieres yo te puedo ayudar. Podemos buscar, a ver, que tu inconsciente te dé una respuesta de si es bueno o no, o esperar. A lo mejor hay una causa que lo genera y a lo mejor buscamos un camino. Bueno, se interesó por el tema. Resumiendo, la traté en la terapia y apareció una cosa muy curiosa.
Entonces, ella antes de la terapia me explicó una historia que no se atrevía a hablarme y como confidencia me explicó que había acabado de abortar. Había abortado un poco con mucho dolor, no quería perder este hijo, pero que se vio obligada por las circunstancias, porque su pareja pues, se ve que rompió, en fin, un problema conflictivo, y en aquel momento no se vio con fuerzas de tener este hijo, y al cabo de unos meses es cuando se puso enferma y le diagnosticaron esto. Entonces yo, claro, até cabos, digo, vamos a ver qué nexo hay entre esta situación y que hayas tenido ese problema. Y en el trabajo regresivo, por eso explico lo del linaje, apareció una cosa muy curiosa, que me dijo ella: es curioso, estoy viendo a mi abuela. Yo buscando la causa, dice, es que me aparece mi abuela sentada, y cuando yo era muy pequeña, y está hablando conmigo, y entonces me está explicando algo de su madre, que es un secreto de familia. Bueno, pues yo le dije, pues vamos a investigar por ahí, porque esto es muy curioso. El caso es que empezó a investigar y parece ser que una bisabuela había tenido un hijo, y este hijo, estando soltera, lo tuvo que repudiar y dejarlo, o abandonarlo, o darlo en adopción. Y esto fue como una lacra para la familia y además para ella un trauma. Bueno, pero lo importante es lo siguiente. Después de ver el desencadenante que podía surgir, a mí me llamó la atención el caso y le dije, vamos a hacer una cosa. El médico que te lleva, que te está haciendo las pruebas y que te han hecho varias pruebas y que te van a operar y tal, ¿por qué no le orientas y le preguntas si podría hacer un reconocimiento a tu madre por si tiene también hidrocefalia? Resulta que la madre, la tía y la abuela tenían hidrocefalia. En ese mismo momento, en el mismo tiempo. Tenían, pero no lo sabían. Ah, ok. Sí, ese es el tema. Yo creo que ahí es bien interesante, Mariana, que revisemos casos incluso de cuestiones de una perturbación importantísima, que a veces se pueden relacionar incluso con posesiones, y si el terapeuta o el psiquiatra hace el registro del familiograma a nivel del sistema, estás indagando precisamente de la línea de patriarcal, es decir, los padres, el padre del padre del padre, y siempre encontramos muy fuerte un evento que perturba. Y ese evento que perturba, como se mantiene en el racimo de la corriente electromagnética de la familia, se transfiere de una generación a otra. Y alguien me permites acabe de enlazar el tema, porque si no, dale. Aunque se encuentre la causa, la espoleta retardada, que es lo que yo he encontrado, es lo siguiente. El nexo. Ella se le manifestó. Genéticamente había heredado la hidrocefalia, pero era ignorante de esto y seguramente nunca se lo hubiese manifestado. Tenía que suceder algo para que se le manifestase. Y este algo es la causa que lo originó. La causa que originó la hidrocefalia en la bisabuela o en la bisabuela fue la pérdida de ese hijo o el desprenderse de ese hijo porque no lo podía tener, porque era una vergüenza familiar. Y el nexo de ella es tenerse que desprender o por lo menos abortar y perder a este hijo, y le creaba un sufrimiento y un problema con su propia conciencia. Claro. Es decir, la bisabuela y ella tenían el mismo nexo, la misma causa. Lo generó la bisabuela, pero ella lo volvió a activar por la memoria celular. Claro. A nivel genético. Sí. ¿Qué sucede? Que su hermana o sus hermanos o su familia, ninguno de ellos, aunque tuviese la posibilidad de desarrollar genéticamente, no se manifestó, porque no había el nexo de esta espoleta que ponga en marcha el problema que generó en un principio, que es el que se manifiesta con la enfermedad. Este es un tema muy importante. Ahí está. Lo que yo te quería decir hace un momento era que sí, efectivamente, cuando encontramos problemas muy importantes psíquicos, en una gran perturbación, y el psiquiatra o el psicólogo, el terapeuta revisa la línea,
cuando se trae al presente lo que origina la perturbación, tarde que temprano, si se corrige eso, se corrige el presente, y esto es interesantísimo, Mariana. Exactamente, no solo se corrige, sino que se puede cambiar el holograma, es decir, nuestro cerebro funciona como un holograma. Exacto. Yo esto es la terapia que hago, es decir, hay que buscar la causa, sí, ver el conflicto y procesar un cambio. Maravilloso, cambio, pues ahí está el origen. Tenemos Maravilloso. Sí. Tenemos un minuto para cerrar. ¿Qué nos dices para una frase al final de esto? Otro tema importante a tratar, que también sería interesante hablar hoy, aunque sea de paso, es el periodo fetal y el nacimiento. En esos periodos de 9 meses tendrían que dar instrucciones a las madres, a las futuras madres y a los padres de cuidado con lo que dicen y cómo lo dicen, claro, a la matrona que está atendiendo, porque a veces una palabra, este pues, niño va a ser tremendo, no va a dejar nunca vivir a nadie, este niño no dejará cualquier cosa que se diga, aunque sea sin importancia, ya iba la impronta. Genera con un mandato, y sobre todo no digamos por las situaciones conflictivas de la pareja o familiares, ¿no? Claro, todo esto, claro. En el periodo fetal yo he encontrado una cantidad de problemas y de enfermedades que se generan ya ahí, que inician ahí y que comienzan a generarse a lo largo de la vida infantil, aunque sea de manera muy tardía, en la vida ya adulta, y el origen está ahí. Muy bien. En la vida, en el periodo fetal. Bueno, pues son las 11 de la mañana con 1 minuto, ya nos estamos sobre la rayita de Nueva Mujer. Te agradecemos, Mariana, te invitamos en 8 días para seguir con una continuidad, y pues muy contentos de estudiar cómo funciona la mente, pero desde un enfoque holográfico, y de cómo inciden a veces 7 generaciones sobre nuestro presente. Interesantísimo, te felicito. Muchas gracias, Mariana, por compartirnos. Por esta investigación, y seguramente seguiremos aprendiendo juntos el próximo miércoles. Lo importante es comunicarnos para intercambiar experiencias, porque claro, esto para mí es lo más importante. Venga. Muchas gracias a vosotros y os deseo un bonito día. Gracias, adiós. Mariana. Gracias. Yo digo que es miércoles, ¿cuál es? No, jueves. Es jueves, sí. Y bueno, ya son las 10:02. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti, Gerardo, un placer. Es un agasajo. A ustedes, amigos, que nos han acompañado en este programa con Mariana Escribano desde España. Yo me despido, yo regreso el lunes aquí al estudio. Mañana voy a transmitir vía Skype desde Oaxaca. Le pediríamos a Mayri que esté pendiente a lo largo del día para que yo entre por Skype desde este tercer encuentro de medicina tradicional, el llamado El Caracol, en Oaxaca. Toda la información está en planeta2013.tv. Buenos días. Buenos días. Nos vemos, gracias. Chao, chao.